Bueno, con el default ya declarado, la expectativa es que va a pasar, no solo con la dinámica de la deuda, sino sobre todo desde el punto de vista de la actividad económica. Está para hablar de esto en nuestros estudios Luis Eco. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, Luis, ¿qué consecuencias va a tener el default en la economía si es que pensás que va a tener algún efecto negativo? Mira, Argentina tenía una situación, o por lo menos hasta acá no había gozado de una abundancia de capitales y de muy baratos por otras partes a nivel global, porque estábamos aislados. El gobierno intentó revertir eso a partir de enero, después de la devaluación, arreglando con algunos juicios CIADI, Repsol, Club de París. Pero lo sorprende el evento este que termina con el default. En esa construcción de una mejora de la calidad crediticia de Argentina, ahora nos encontramos en una situación en la cual es muy difícil que no solo Argentina como soberano, las empresas de Argentina, las provincias de Argentina puedan acceder al financiamiento, así que tenés un efecto, primero que era sobre esa expectativa de que iban a ingresar dólares. De hecho, vale la pena resaltar, y te lo escuché decir y escribir, creo, digamos, Paraguay colocó $1.000 millones al 6,1% a 30 años, ¿no? Entonces, merecería alguna reflexión, ¿no?, de alguien, porque realmente yo no vamos a ser peyorativos con Paraguay, no, todo lo contrario, pero es una economía un poco más chica y más primaria que la Argentina, y se está financiando a 30 años, ¿no? Sí, yo creo que uno puede decir, digamos, para no ser políticamente incorrecto, decir, che, ¿qué estará haciendo bien Paraguay? O si querés decir las cosas tal cual son, decir qué estaremos haciendo mal nosotros, ¿no? ¿Por qué Paraguay, una economía que nunca tuvo un estatus de crédito mejor que la Argentina, hoy sí lo tiene, digamos, ¿no? Entonces, y consigue beneficiarse de esos capitales abundantes que hay por todos lados y a muy baja tasa, ¿no? Entonces, primera cosa que se destruye con este evento es la posibilidad de que Argentina consiga financiamiento o dólares para reforzar las reservas del Banco Central en el corto plazo. El segundo evento que yo creo que ya está pasando y que se nota es un aumento de la incertidumbre local, ¿no? Y ese aumento de incertidumbre tiene alguna repercusión sobre el consumo. Hay algunos datos que empiezan a verse en el mercado de baja de consumo, por ejemplo, con la utilización de tarjeta de créditos, incluso durante las vacaciones, cosa que es bastante fuerte. Tenemos una situación, por ejemplo, el plan para comprar autos a crédito a baja tasa, el plan oficial no ha tenido el resultado que se esperaba, se trata de repotenciar probablemente con nuevos planes hacia adelante. O sea, la gente tiene mucho miedo de tomar crédito, más allá de que hay poco, el que hay tampoco se utiliza, porque es caro o porque se tiene miedo de no poder pagarlo. Tenés por otro lado, digamos, esta actitud que acaba de confirmar de alguna manera la AFIP, prohibiéndole a los monotributistas que compren dólares, y las cifras de compra diaria de dólares ahorro aumentado. A pesar de que no hay monotributistas, a pesar de que eliminaste una buena porción de los que compraban, igual está aumentando la compra de dólares, pero bueno, es la única forma de comprar dólares de menos de 10 hoy. Sí, se nota cierta actitud, por lo menos de parte del público, de comprar dólares, más dólares que bienes. Yo creo que se empieza a ver también una situación, digamos, un poco de retracción en términos. Mira, yo te voy a poner mi ejemplo profesional. Yo tengo clientes que atiendo, digamos, que asesoro, que son del lado financiero y de la economía real. Paradójicamente me han llamado más del lado real que del lado financiero. O sea, esta idea de que esto es un problema del mercado, de bonos, de riesgo, de operadores muy sofisticados, y que la economía real puede ir por otro nivel, yo te puedo asegurar que eso no fue, por lo menos, está bien, ¿viste? Extrapolar mi experiencia personal tal vez no sea lo mejor, pero es un indicador que a mí... Aparte, Luis, yo creo que lo que está pasando es algo que no teníamos hace muchos años, ¿no? Yo te diría 2001, 2002, 2003, que es este temor a perder el trabajo. Entonces, cuando vos tenés temor de perder el laburo, dejás de consumir, dejás de gastar, dejás de tomar cuotas. Entonces, como incluso esto ya lo muestran, no solo los datos duros del INDEC, que ya hay pérdida de puestos de trabajo, sino sobre todo lo que es la expectativa. Y las encuestas lo que están marcando es que la gente está con más temor, mucho más temor que antes de perder el laburo. Y cuando pasa eso, se retraen todas las decisiones de consumo y de gasto. Sí, no, y las empresas están con timor también de frente a esa situación, claro, de invertir. Yo el otro día rescataba contigo la semana pasada una aparición pública de Mario Blecher, que decía, para mí el principal problema de Argentina es que no hay inversión. Y yo te digo, mira, nosotros no hablamos mucho de esto porque el día a día por ahí lo dejamos a un costado, pero la verdad que Mario tiene razón. O sea, yo no diría que es el gran problema, el único,
pero es un problema importante y obviamente ahí sí, yo diría que las consecuencias del default se van a notar. Ahora, evidentemente esto es un tema de 2 o 3 días, ¿no? O sea, todavía el mercado se está acostumbrando al default, las empresas se están acostumbrando a ver qué puede significar, pero la verdad que yo preveo que tal vez esto tienda a durar un poco más de lo que muchos imaginan. ¿Y qué ¿no? consecuencia va a haber si esto dura varios meses, ¿no? Digamos, por lo menos se llega hasta fin de año, que es ahora el nuevo plazo. Bueno, hasta fin de año no se puede hacer nada por la cláusula Rufo. Después vemos. Pero también hay algunos que me dicen, sí, pero a fin de año, después en 10 días no arreglás el problema. No. Después necesitas hacer un canje de bonos, tenés que entablar una negociación. O sea, después de fin de año vienen 6 meses más. Pero digamos, de acá hasta fin de año, ¿qué panorama estás viendo? Yo creo que hay dificultades para que de acá a fin de año, incluso después de fin de año, haya algún arreglo factible, digamos, si no cambia la posición del gobierno. Yo creo que hay un tema central de toda esta historia que es qué va a hacer el gobierno, ¿no? O sea, si el gobierno mantiene esta posición, es muy difícil, realmente muy difícil, de que pueda salirse de este evento de default y en todo caso que no se agrave el default con estas famosas aceleraciones y cross default que podemos tener por delante. Dicho esto, ¿qué es lo que preveo? Yo preveo mucho ruido, esta idea de por ahí un día nos parece que hay una solución, al día siguiente no. Yo creo que es casi imposible que haya una solución, de verdad, Pablo, si no hay un cambio de actitud del gobierno. Hoy los dichos de Capitanich han sido tremendos. Se supone que mañana en el Congreso va a haber alguna reunión, mañana miércoles, cuando vaya Capitanich a la Cámara de Diputados. Parece ser que el bloque del Frente para la Victoria quiere hacer una suerte así de declaración pública del Parlamento argentino, por lo menos la Cámara de Diputados, apoyando al gobierno en el default. Bueno, ya aplaudieron en el 2001. No, por eso yo te miraba la cara y digo, digamos, no sé si vamos a hacer lo mismo, pero creo que hay cierta voluntad, por lo menos, de que se reafirme el apoyo del Parlamento al gobierno. Digo, hay cosas que empiezan a ser miradas, ¿no? O sea, esto es dinámico, es decir, bueno, ¿qué va a hacer los holdouts y qué va a hacer el gobierno? Yo digo que los legisladores hagan lo que quieran, ¿no? Pero el del 2001 era un default obligado. El problema fue haberlo aplaudido. Pero ni siquiera es un default, digamos, hay capacidad de pago, había manera de arreglarlo, no lo quisieron arreglar, que es distinto. No, y la pregunta es si en algún momento lo van a querer arreglar, que es lo que yo te estoy planteando. O sea, acá sin un apoyo concreto del gobierno en cuanto a la actitud del gobierno a posteriori respecto de esta deuda que tienen los holdouts, es imposible que la banca privada local o internacional pueda alcanzar un acuerdo. Eso yo lo veo, ojalá me equivoque, yo quiero que haya un acuerdo, pero la verdad que veo que hay un problema de coordinación, y de coordinación digo entre los actores, y segundo, de posibilidad de que el actor que ponga la plata, sea el sistema financiero local o el internacional, para tratar de pedirle a los holdouts que soliciten un stay, se destrabe la situación, se pueda pagar el bono vencido, yo veo que es una cosa que es difícil de coordinar y muy difícil que suceda sin apoyo estatal. Luis, ¿y cuánto puede caer la economía en este panorama? Bueno, esa pregunta es muy importante, porque la verdad que cuando vos me decías, yo me puse a pensar a medida que estaba hablando de cuáles son las consecuencias, y la verdad que lo que se va a agravar es la restricción de divisas. O sea, uno pensaba que, digamos, todo lo demás igual, si Argentina colocaba algo de deuda, se alivianaba la restricción interna, entonces vos podías tener más dólares para comprar importaciones, por ejemplo. Ahora, esos dólares para comprar importaciones, hoy el Banco Central los va a tratar de cuidar y defender. Entonces, la lógica macro te indica que si hay restricción de dólares, y no se pueden, por ejemplo, comprar IMPO, lo que hace la economía como ajusta, como dijiste vos, con menor nivel de actividad, que es un poco lo que vimos hasta acá. Yo siempre vengo diciendo que cuando uno mira el 2013 sobre todo, dice, ¿por qué la economía creció en el 2013? Porque alguien puso los dólares, y ese alguien fue el Banco Central, que perdió reservas y mucho. Si este año el Banco Central dice, yo no pongo reservas, tampoco se consiguen de otra fuente, ¿qué va a pasar con esta economía para ahorrar divisas? ¿Cómo haces que ahorre divisas? Caen las IMPO, cae el nivel de actividad económica. Pero veíamos todo una caída del nivel de actividad económica, 1,5, 2, había un consenso más o menos ahí, algunos un poquito más optimistas, que estaban por debajo del 1, de caída. La verdad que yo creo que vamos a una segunda mitad del año en el cual se va a confirmar la caída del primer semestre. Tiene menos impacto en el año porque ya transfiere parte de la caída del año que viene por arrastre estadístico, pero yo creo que Argentina va probablemente para una caída ya más cerca del 2,5 este año, o 2,5, que del 1,5 que teníamos antes.
Si es que pasa que esto dura y el Banco Central se ve obligado, mira Pablo, hoy por hoy todavía tiene el Banco Central una deuda con los importadores de Argentina, pero no son cualquier importador, son la cadena de valor automovilístico y otros sectores que necesitan de dólares por importar, que hoy no los tienen esos dólares, están operando en default, digamos de alguna manera, con sus cadenas de proveedores internacionales. Y si el Banco Central no pone esos dólares, ¿qué o sea va? que hay que restarle las reservas. Sí, hay que restarle más de 2.000 palos. ¿Sí? Ah, bueno. O sea, vos tenés es la deuda flotante del sector importador, digamos. Claro, que eso se puede ir modificando. Todo el mundo pensaba que iba a desaparecer y ahora la hipótesis de trabajo de muchos es que se va a ampliar, ¿no? Sí, lo último, ¿ves una crisis una nueva crisis cambiaria parecida en enero? ¿Podemos llegar a tener ese escenario? Mira, esa es una duda que tenemos muchos economistas de por qué vale las brechas que hay, ¿no? La brecha entre el billete ilegal con el dólar legal acá adentro o el contado con liqui, que es el dólar afuera. La verdad que hay unas brechas muy grandes de mercados que en economía llamamos que están desarbitrados, no son los mismos que operan, hay problemas de blanco y negro, entonces la sensación que tenemos mucho es que hay pocos dólares blancos en la economía y hay muchos billetes negros, entonces el billete negro presiona sobre el mercado negro, pero no hay dólares blancos, entonces es muy difícil que se arbitren los mercados. Pero la verdad, más allá de todo ese lío, yo diría que hay un tema central, que como dijimos siempre, es que hay más pesos que dólares, va a haber más pesos que dólares. De hecho, hay una hipótesis fuerte de que en algún momento se agota la capacidad este año de financiamiento monetario del déficit fiscal, porque se llega al límite en el cual el Banco Central puede financiar el Tesoro. Ahí tenés dos alternativas, o el Banco Central le sigue transfiriendo a cuenta de las ganancias del año. Ya le van a encontrar la vuelta. O se cambia la ley, digamos, o sea, eso se ha pasado, pero digo, es tan grande la expansión monetaria que ya no dan los límites, digamos, ¿no? Entonces, frente a esa abundancia de pesos, la misma cantidad de dólares o menos, digamos, la brecha va a sentirse presionada. De todas maneras, como te prevengo siempre, ¿no? Hay gente que cree que eso no va a pasar nunca, digamos, a medida que nos acerquemos hacia el año que viene, porque van a ingresar tantos dólares producto de la expectativa de que va a cambiar el gobierno, porque digámoslo, la expectativa es esa, el juego sí, pero es hoy ese ingreso de dólares me parece que se va a retrasar bastante. Exactamente. Uno esperaba que sucediera tal vez más cerca de fin de año, yo lo veo poco probable. Exactamente, entonces eso, por eso el efecto sobre las expectativas es tan importante, porque lo que te empieza a condicionar es esa venida de dólares de portafolio que iban a aliviar la restricción. Entonces la Argentina iba a tener más dólares, no iba a tener que ahorrar tantas reservas, entonces podía crecer un poquito más o la actividad no tenía que caer tanto. Y en ese escenario de presión sobre la brecha, presión sobre los precios, yo creo que van a empezar a venir algunas presiones políticas también. Yo creo que la política hasta acá ha sido casi un convidado ahí, digamos, un invitado como un gran observador, ¿no? Sí, están todos a la expectativa de ver cómo sigue la economía. Hasta ahora nadie quiere criticar demasiado, porque aparentemente las encuestas le dan bien a Cristina con este ataque a los buitres, y esperan. Exactamente, hay una actitud de dejar hacer, bastante notoria, nadie quiere, como dijiste vos, lucir como alguien crítico, que digamos que se le va la mano contra un gobierno que está siendo atacado, digamos, por intereses externos. Sí, igual yo creo que la mayoría de los políticos, más allá de que no han hablado mucho, ya la mayoría ha dejado planteada su opinión hace por ahí 3-4 semanas. Y bueno, vos como político lo único que podés hacer es decir, yo opino de esta manera, si el gobierno hace otra cosa, y ese gobierno es el que va a tener que dar la explicación. No, yo creo que es lógico que se sea cauto desde la política, pero digo, uno puede ser cauteloso frente a un desplazamiento del tipo de cambio, así la inflación es 7 puntos más, 7 puntos menos, eso yo entiendo que no. Ahora, el problema es cuando la actividad económica empieza a ser objeto de dudas y el empleo, como vos mencionaste, la política es mucho más sensible a la economía real que a la economía financiera, porque la economía real, el día a día de la economía real, la sufrimos todos, digamos, y por ahí la economía financiera, como te decía antes, es casi para muchos hasta inasible desde el punto de vista, ¿no? de saber de qué estamos hablando. Entonces, me parece, como te dije antes, la economía real sufrió un shock también, no es solo un shock sobre el mercado de bonos o de acciones de Argentina, la economía real se está preguntando qué pasa, el consumidor se está preguntando qué pasa, y en ese contexto yo creo que la política en algún momento va a decir, bueno, ¿y el gobierno qué va a hacer? O sea, no vamos a seguir en esta definición por 1 año y medio. Es 1 año y medio, Pablo, ¿no? O sea, si no hay mucho tiempo como para ver qué pasa, ¿no? O ver cómo reaccionan las variables. Si no hay un adelantamiento electoral, digamos, ¿te acordás que fue una hipótesis de hace unos meses atrás, o un mes atrás? Si no hay ese corrimiento electoral, yo creo que en algún momento, digamos,
va a ser difícil bancarse una situación de desaceleración económica permanente con una tasa de inflación que probablemente apunte para arriba, ¿no? Luis, como siempre, un gusto por haber venido. Un placer. Gracias.